Hoy vamos a centrarnos en dos preguntas. La primera, ¿realmente tenemos un cristianismo de maravillas? Porque si lo miramos bien, hay una gran diferencia entre nuestro cristianismo actual y el de la descripción que hace el libro de Hechos de los Apóstoles y otros libros que enuncian lo que era el espíritu que movía a los primeros cristianos. ¿Por qué hay tan grande diferencia? ¿Por qué parecía que estos cristianos de las primeras épocas tenían un fuego tan grande en su corazón, una convicción también tan poderosa y un compromiso tan marcado? En cambio, en estos tiempos, pues vemos una proliferación de cristianismo en número. Hay muchísimas iglesias, hay muchos cristianos pertenecientes a esas iglesias, pero de esa multitud no podemos rescatar unos testimonios de poder y de maravillas. Más bien es lo contrario, es como un cristianismo de debilidad, de derrota, de desánimo. Y la segunda pregunta es, ¿cuál podría ser entonces una de las maravillas más grandes hoy? Que todos podamos reconocer, de pronto, puede que no vivir en plenitud, pero sí saber que es un milagro viviente. Entonces, empezamos con la palabra que está en el Salmo 40, versículo 5, porque el título para hoy es Dios de maravillas. Dice el versículo 5, has aumentado, oh Señor Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Consideremos esto antes de mirar la palabra. ¿Por qué no vemos más milagros diariamente? La respuesta es clara, porque recién llegamos a la vida cristiana y aún incluso muchos años después, nuestros ojos espirituales están cegados a esa gloria de Dios, cegados a esa maravilla de la obra de Dios en los momentos de la cotidianeidad. Y quizás al principio puede que nos llamen un poco la atención, pero pasando los años nos vamos enfriando ante las cosas grandes y milagrosas y pareciera que nos fuéramos acostumbrando a un cristianismo apagado, un cristianismo que no tiene fuerza, no tiene movimiento interno. La razón de por qué tenemos esos ojos cegados es porque la palabra no está entrando a través de la reflexión o la meditación. ¿Cómo así? Sí, la palabra está entrando, hay mucha predicación, mucho pastor responsable, juicioso, también hay mucho desjuiciado, pero nunca antes, como en la época actual, ha existido tanta exposición de la palabra. Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios no está respondiendo a esa abundancia de palabra? Si la palabra dice que no volverá vacía al Señor de la palabra, pues es que hay una explicación. En el Salmo 1, miramos en los versículos 1 y 2 para meternos dentro del contexto y entender qué es la descripción de la problemática actual. Versículo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Cómo así? Para que se dé todo esto junto, no andar como andan los hombres naturales, no pecar y no burlarse de nada, sino tomar todo con una responsabilidad de compromiso.
se requiere el versículo 2 de ese Salmo 1 que dice: sino que en la ley del Señor está su deleite, primero, y en su ley medita de día y de noche, segundo. Bueno, este cristiano bienaventurado del Salmo 1 es un ser bastante extraño porque está encontrando deleite en leer la palabra de Dios, deleite en estudiarla. Para él es un gozo, no es una obligación. Para él es algo que complementa y suplementa su vida en profundidad. Pero aparte de que la lee con gozo y deleite, pasa a un segundo punto que es algo sobre lo que quizás nos falta meditar más, y es precisamente eso. Dice, en su ley medita de día y de noche. ¿A qué se refiere esta meditación de la palabra? A que este cristiano, una vez ha leído una porción, no necesariamente muy abundante, al contrario, de pronto es más productivo cuando es un versículo o dos, se detiene, la mira, la escruta, la analiza y reflexiona en ella, o sea, medita. Es un cristiano que no solamente oye llover, sino que cada punto que le toca el corazón es un punto que él analiza, escudriña y desmenuza. Se pregunta por qué le está llegando ese mensaje precisamente, y después, cuando ha entendido la razón de por qué Dios le está hablando con esa palabra, la toma para su corazón y la lleva a la acción, porque todos esos son los componentes de la meditación. Meditar es reflexionar, pero también es actuar. Ahora, entonces, mirándolo desde la otra perspectiva, las grandes multitudes de las iglesias cristianas están oyendo sermones. Quizás no todos, pero algunos de ellos, de pronto la mitad, salen y leen su Biblia, pero toman la Biblia de una manera un poco superficial porque creen que leer la Biblia es cumplir un programa en el cual el máximo de capítulos tiene que ser leído en el menor tiempo posible. Y cuando se les hace un examen sobre lo que leyeron, no hay claridad en nada de nada. Por el contrario, esta reflexión es la de unos pocos que salieron de la predicación, fueron a su casa, cogieron su Biblia, buscaron si lo que les habían enseñado correspondía exactamente a la palabra, y ahora ellos se ponen a profundizar en el tema que les fue enseñado. ¿Cuántos de estos oyentes de hoy estarán meditando conforme a esto que estamos diciendo? Estarán reflexionando sobre las verdades que se están diciendo. Entonces ocurre que esa abundancia de predicación está cayendo, puede que no en oídos sordos, pero sí en corazones no renovados. Corazones que no están recibiendo la esencia de esa palabra. Por tanto, la vida cristiana empieza a transcurrir como cualquier otra vida religiosa de cualquier vecino de barrio, matriculado, en cualquier religión de las actuales. No hay diferencia entre un testigo de Jehová, un mormón y un cristiano. Los tres tienen conocimiento de algo que dice la Biblia, la respectiva Biblia de cada uno, pero los tres tienen un tremendo problema para llevarla a trabajar para la resolución de sus problemas diarios. Entonces estos tres, el mormón, el testigo de Jehová y el cristiano, están teniendo conflictos personales y familiares de una magnitud que los deja casi que paralizados. La palabra no les está ayudando a resolver porque simplemente la oyeron, pero no la rumiaron, no la digirieron.
y por tanto no la asimilaron. El proceso de tomar la palabra es muy similar al proceso digestivo del cuerpo humano y de cualquier cuerpo biológico. El alimento tiene que entrar primero, después ser masticado. Lo mismo que estoy diciendo para el alimento del cuerpo es aplicable para la palabra, masticada. No es solamente oír como quien está oyendo una exposición de 30 hechos aburridores y monótonos, sino que el verdadero oyente mastica lo que está oyendo, lo separa en pedacitos, lo deglute, lo entra en su interior y allí empieza un proceso de digestión, donde esos pedacitos se convierten en moléculas, en los componentes primarios, que ahí sí pueden ser absorbidos. Y una vez en la circulación, entonces llegan a su objetivo, para que el músculo esté fuerte, el sistema inmune se pueda defender de las infecciones, el cerebro pueda pensar con claridad, los pulmones y los riñones y el corazón funcionen adecuadamente. La palabra tiene que hacer el mismo recorrido espiritual, desde ser masticada, digerida, asimilada y llegar al punto necesario donde el creyente está teniendo los conflictos o el crecimiento que debe llegar a un punto adecuado. Por esa razón, increíble, por falta de meditación, es que no estamos pudiendo ver entonces las obras de Dios. Hasta que entendemos que por fe necesitamos empezar a alabar a Dios y entonces empezamos a ver esas maravillas. Esa es la razón por la que nuestro cristianismo es tan amarillento, tan opaco, tan de solamente congregación y pare de contar. Un cristiano que va, se sienta, oye, se levanta y trabaja en el mundo, regresa a los 8 días y su vida es apática, su vida no tiene fuerza, no tiene expresividad, no tiene convicción y no puede tocar los corazones de otros con suficiencia. El Salmo 71, 17 dice así: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud. El Señor está repartiendo su enseñanza desde hace mucho tiempo, pero miren lo que dice el Salmo: hasta ahora he manifestado tus maravillas. ¿Por qué hasta ahora? Porque se requiere un proceso de madurez para que los ojos espirituales se abran y vean las maravillas de Dios. Un incrédulo no es capaz de detectar el milagro del alimento diario en la mesa, del techo, de la salud, de la familia, de la unidad familiar, porque no está acostumbrado ni por la palabra ni por su discernimiento a descubrir esas maravillas. Solamente aquel creyente que ya ha crecido y se ha llenado de esa palabra es que ve espiritualmente cómo Dios obra constantemente en su vida. Entonces, su vida es renovada. Es una visión de maravillas, la de ese creyente. Y su Dios está siempre cercano. Y siempre que está cerca a Dios, va a pasar algo en esa vida. Lo dice el Salmo 107, versículos 8 al 11. El 8 y el 9 primero. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Cuando hay verdadera hambre de Dios, cuando hay verdadero compromiso con Dios, nuestro Dios viene y quita nuestra hambre en cuanto a las necesidades urgentes. Y al suplir nuestras necesidades, el corazón se nos llena de gozo
y vemos cómo Dios sí está respondiendo nuestras oraciones, primero. Segundo, sí está cumpliendo sus promesas cuando dice que no nos afanemos por nada, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él es nuestro estandarte, que Él es nuestro cuidador y proveedor. Todo eso lo vemos. Pero hablen ustedes con un cristiano desapercibido, un cristiano que entra y sale de la iglesia como una rutina, un cristiano que no ha logrado captar la riqueza de la palabra de Dios, y van a ver que ese cristiano está afanado, está angustiado, está preocupado, está lleno de cosas mundanas y profanas. Su vista no se puede levantar para ver las cosas celestiales, sino siempre está viendo los problemas, los obstáculos, los inconvenientes de todas las cosas y todas las personas. Este cristiano es criticón porque precisamente no puede ver las cosas buenas de las personas, solamente ve las malas, porque no ha sido adiestrado por la palabra, no la ha meditado. De pronto ha leído el versículo varias veces, 3, 4, pero no la ha analizado a fondo, no la ha digerido y no la ha asimilado. Eso está descrito a continuación en los versículos 10 y 11 del Salmo 107. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. Lo que yo les decía antes, cuando menospreciamos la palabra del Señor, cuando no la tomamos en su debida importancia, cuando aparte de leerla no la meditamos, entonces las cosas del mundo se nos convierten en una cárcel, las cosas y las personas, en un sufrimiento, en una aflicción. Ustedes no saben la cantidad de personas que yo oigo casi todos los días, porque a nuestra casa no vienen solamente creyentes, también vienen incrédulos. Y yo me quedo asombrado cuando los oigo decir, no, es que yo no soporto la soledad, no, es que este pueblo me aburre, no, es que este clima, que no sabe uno qué va a pasar dentro de 2 horas, es que estas noticias, es que esto que está ocurriendo, esta inseguridad. Yo dice, por Dios, es como ir a una prisión y encontrarse con un preso que no se puede mover. La vida los tiene aprisionados. Las malas noticias lo tienen encarcelado. Las personas que lo rodean son los carceleros, según la visión que expresan. Eso está bien, bueno, dice uno, está bien, son incrédulos. No tienen a Dios, no lo están buscando. Pero muchas veces encontramos la misma visión negra, hambrienta, necesitada, en creyentes, dicen ellos, y con la Biblia debajo de sus brazos, y todavía no han podido encontrar las maravillas de Dios, por las cuales se levanten un día a alabar y a decir, Señor, este día es hermoso porque es el día que nos diste para nosotros. Hoy es tu día, Señor. Este sol, Señor, que está saliendo, o esta lluvia que nos traes, es una bendición, Señor. Les cuesta un trabajo impresionante poder ver las bendiciones. Si no ven las bendiciones, mucho menos las maravillas del Señor. Por tanto, ¿cómo lo van a alabar? ¿Cómo se van a llenar de glorificación hacia ese Dios? El Salmo 78:32 dice lo mismo. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Espero que no haya ninguno aquí que no pueda levantar una alabanza de las grandezas de Dios en su vida, de las cosas hermosas que Dios ha hecho, del lugar de donde fue sacado, de las cadenas que Cristo ha roto, de las puertas de cárceles que ha abierto, de las enfermedades que ha sanado. Es imposible que no pueda alabar al Dios de las maravillas. Salmo 65:8. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar
las salidas de la mañana y de la tarde. Para el cristiano que ha tomado la palabra de Dios como debe ser, cada día se convierte en un milagro. Ese cristiano empieza a ver obras que no puede explicar con lógica ni con razón. Obras maravillosas. Solamente puede decir que son milagros. Y si aún la razón viene a molestar y las explicaciones lógicas, y se apartan esos argumentos, entonces se van a ver todavía más obras maravillosas. Hermanos, este es el tiempo de aprender y de empezar a alabar y dar gloria a Dios. Este es el tiempo de las manifestaciones de Dios a su verdadero pueblo. Salmo 77:14 dice: Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. A tu pueblo, Señor, te mostraste, a tu pueblo le diste testimonio de que tú eres grande y que eres un Dios de milagros. Entonces no seamos como los necios que insisten en mantener un cristianismo solamente de nombre. Tenemos que tomar decisiones, hermanos, de corazón, porque ya no queda tiempo. Es impresionante y es hasta sorprendente oír noticias cristianas de pastores de sana doctrina, porque todos dicen: hermanos, el Señor ya viene, ya no queda tiempo, ya se cumplió todo lo que había que cumplirse para la venida del Señor. Estemos listos, porque el Señor viene por su iglesia. Es el tiempo en que la iglesia del Señor levante sus ojos de sobre el mundo, la tierra, las cosas que son profanas, no tantas cosas de aquí, no tantas malas noticias, sino mirar en la palabra lo que son las promesas que nos tiene guardadas, reservadas, y entonces sentir cómo nuestro corazón se transforma para Él. Yo tengo que dar ese testimonio personal. Ha sido grande la obra del Señor en mi vida desde el inicio de la pandemia, en estos 3 últimos años. Yo le doy gracias al Señor por esa pandemia, por ese encierro que tuvimos que soportar, por la virtualización que tuvimos que hacer de la iglesia, porque el Señor nos descubrió nuevas herramientas, nuevas actitudes, derribó fronteras que teníamos, derribó costumbres y tradiciones que estaban allí metidas, que estaban encarcelando la iglesia. Muchos son los pastores que han visto prosperar sus ministerios con una nueva visión, porque el Señor derribó barreras al traer esa supuesta maldición y convertirla en bendición. Todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. La segunda pregunta que teníamos desde el principio es: ¿cuál sería la más grande maravilla? Pues, hermanos, ni más ni menos que la maravilla de la renovación del ser. El hecho de cómo el Señor te renueva. Así que espero que también estén con ojos abiertos, entendiendo de dónde los ha sacado el Señor. 3 versículos para analizar esto. Primera, Colosenses 3, del 2 al 4. Colosenses 3, 2. Tanto lo hemos repetido que algunos ya deben estar: ¡ay, otra vez! Sí, hermanos, otra vez. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No se entretengan con las cosas de abajo. No miren tanto las entretenciones, las noticias, los chismes, los comentarios, las vidas ajenas, las cosas que son de aquí. Aparten como una disciplina, apártenlo incluso con sacrificio, así el cuerpo no quiera, un tiempo para el Señor. Aparten una media hora todos los días para poner su mira en las cosas de arriba, para leer la palabra, al principio con esfuerzo, al principio con obligación de la carne, pero después con gozo del Espíritu. Y entonces
las cosas de la tierra ya no los van a perturbar más. Ya van a estar mirando las cosas continuamente, lo que Dios prometió, lo que Dios está haciendo, las bendiciones que trae cada día y sus maravillas, y el espíritu se va a llenar de gozo. Y entonces podrán descubrir la vida abundante que Dios prometió y verán que entraron en el reposo de Dios. Versículo 3 de Colosenses 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, ahí está. Esta es la maravilla. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es maravilloso que el Dios eterno que hizo los cielos y la tierra quiera venir a vivir en ti, haya querido venir y esté viviendo. No sé si eres consciente de eso. Si no lo eres, todos los días de tu vida, este es el momento en que empieces a buscar en la palabra la razón por la cual comprender que tú eres templo del Espíritu, y que templo significa que el Dios vivo está morando en ti, y que si Dios está cerca a ti, tiene que ocurrir algo extraordinario continuamente, porque este es un Dios de milagros. Es un Dios que se acerca y todo se transforma, se vivifica, se ilumina. Por eso el versículo 4 de Colosenses 3 dice: cuando Cristo, vuestra vida, ¿sí? Él es tu vida. Si estás con mucho cansancio en la mañana cuando te despiertas, si estás agotado a mediodía o por la noche, si sientes que tu vida es monótona y sin sentido, si crees que la vida es solamente una colección de frustraciones y de dolores, lee este versículo hasta que lo asimiles. Cuando Cristo, tu vida, se manifieste, y aquí habla de dos manifestaciones, obviamente la manifestación cuando Él venga por su iglesia, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Claro, sabemos que en ese momento seremos arrebatados y transformados en un instante, o sea, glorificados. Pero esta es una profecía de doble cumplimiento. El cumplimiento presente también es real. Cuando Cristo finalmente se manifieste en tu vida hoy, entonces tú también serás manifestado en esa gloria que se llama reposo de Dios, que se llama vida abundante, que se llama glorificación de Él. Y vas a descubrir que hoy fue un magnífico día, pero que mañana va a ser mejor que hoy todavía. Porque tú vas a estar buscando esa maravilla. Tu corazón queda tocado cuando descubres las maravillas de Dios. Queda con hambre de ver más maravillas. Y entonces hoy meditaste en la palabra y descubriste que esa meditación te hizo entender cosas que no habías visto. Y mañana quieres más. Y entonces así ves cómo el Señor te transforma de un ser apático, indiferente, en un cristiano comprometido y buscador, es el que golpea para que le abran. Son tesoros escondidos que están esperando para ser descubiertos por ti. Clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas grandes son los tesoros escondidos que están esperando para que tú los descubras. Ay, pastor, pero es que si vamos a vivir en la vida eterna, ¿por qué no nos esperábamos a ver todas esas cosas? Hermano, no te aconsejo que tomes esa postura porque puedes quedar avergonzado al final. Porque esa no es la postura que el Señor espera de una novia comprometida con Él. El Señor quiere tocar tu vida para que una vida nueva se manifieste. Y es vida en gloria, vida en maravillas, vida en milagros. Esa vida de los primeros cristianos que hablábamos al principio. Ellos tenían una visión mucho más espiritual que nosotros. Ellos no estaban tan contaminados por internet, ni por periódicos, ni por televisión, ni por siquiera radio en esa época. No tenían nada de eso.
Entonces su espíritu era más abierto a lo espiritual. Y por eso ellos se comprometían tan rápidamente con el Señor, con los apóstoles, creían y su vida era transformada en un instante, de forma que ellos mismos se convertían entonces en mensajeros milagrosos de Dios. Los primeros cristianos llevaban el milagro donde quiera que iban. Tocaban, sanaban, levantaban y transformaban. ¿Cómo ver cosas grandes? Se preguntará alguno. Colosenses 2, 6 al 7. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. ¿Cómo recibimos al Señor? Pues yo me acuerdo que yo lo recibí por fe. En ese momento yo estaba seguro que estaba tocando la vida espiritual de mi Señor y que mi Señor estaba entrando en mi vida. Estaba seguro que estaba encontrando la respuesta para mi vida, que estaba encontrando esas respuestas a todas las preguntas que había tenido toda la vida y que nadie me había podido responder. Dije, si me acerco a mi Dios, Él sí va a poder darme todo lo que yo necesito. Y efectivamente así fue. Lo recibí por fe y con el tiempo me enseñó que la forma de caminar cada día era siempre, siempre, siempre por fe. Entonces, para ver las cosas grandes yo necesito tener fe. Para ser perseverante necesito tener fe. Para leer la palabra necesito tener fe. Para meditar y recibir en mi espíritu eso que medito y que sale de la meditación como el jugo exprimido de una fruta, necesito tener fe. Así, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, así anden en Él. Firmemente arraigados, aferrados, como si no tuviéramos nada más en el universo, que no tenemos nada más, y edificados, o sea, creciendo, no estancados en Él, y confirmados en su fe, dice Colosenses 2, 7, o sea, mi vida es una seguridad por fe. Lo que yo recibo de la palabra, digo, Señor, esto es verdad. Amén. Conforma mi mente a tu palabra, a tu verdad. Configura mis sentimientos a tu verdad. Amolda todo mi ser a tu verdad. No que yo trate de acomodar tu palabra a mí. Si me conviene, si no me talla, si no me incomoda. No, nada de eso. Y por último, entonces, ¿vimos cómo ver cosas grandes? Pues por fe. ¿Y entonces qué debemos hacer? Cada día. Juan 6:51. No sé, si alguien me pidiera que diera cuál es el pensamiento principal, el centro de esta enseñanza, yo diría que es este. Dice el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Lo que yo necesito para que mi lectura de la palabra y mi meditación se conviertan en vida es llevar esa palabra a la acción, porque esa palabra es Cristo el Verbo, Cristo mismo, el Verbo. El diablo ha querido poner en mi mente el hecho de que la Biblia es un simple libro, aburrido. Pero la verdad es que la Biblia es el Verbo en forma escrita. Y cuando yo la tomo para mí, me alimento con ella, entonces el Verbo vivo, la palabra viva, Cristo, me toma y me alimenta. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo tengo que comer, por eso dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Si yo como de ese pan, si miro a Cristo y veo cómo Él hace las cosas y le pido que me permita a mí hacerlas como Él las hace, que me ayude, que me fortalezca para eso,
que renueve mis fuerzas cada día, que sea mi vida, por eso decía arriba, Cristo vuestra vida, cuando Él se manifieste, vuestra vida, Él es mi pan, así como todos los días yo me siento a la mesa a desayunar, almorzar y comer, y fuera de eso, 2 algos, como dicen en Caldas y en el Quindío, los paisas, 5 comidas al día. Y nosotros decimos, no, una sola comida espiritual, eso es demasiado. Una lectura de la Biblia, no, eso es mucho, pero bueno, dejémoslo en una lectura. 2, no, ¿cómo va a ser posible? Mi cuerpo tiene que comer por lo menos 3 veces al día, y mi espíritu no. Por eso yo vivo desnutrido, vivo desmotivado, vivo sin poder ver las maravillas de Dios. No estoy comiendo el verbo de vida, comiendo varias veces al día. Y comer, ya dijimos, es masticar, pero es asimilar y es permitir que eso vaya hasta los sitios del trabajo, el cerebro, los músculos, las vísceras, el pensamiento, todo lo que yo necesito tiene que ser nutrido por el alimento físico. Por tanto, el espíritu también tiene que ser nutrido. Hermanos, entonces, si queremos un cristianismo diferente de ese apático y apagado, queremos un cristianismo lleno de sorpresas y maravillas, tenemos que cambiar nuestra actitud. Si realmente estamos esperando a nuestro Salvador, tenemos que cambiar nuestra actitud. Si realmente queremos hacer alabanza de corazón, sincero, tenemos que cambiar nuestra actitud. Es el momento de empezar a mirar nuestra vida y decir, Señor, en este momento yo voy a empezar a tomar más acciones, a tomar más decisiones sobre mis momentos cristianos. Yo no me puedo contentar solamente con una visita o 2 a la semana. Yo tengo que comer todos los días del pan del cielo. Amén y amén.